La biomecánica de la rodilla. Aquí tenemos una radiografía de rodilla. Esta radiografía de rodilla tiene varias particularidades. Aquí lo que se observa son las siluetas de los relieves óseos. Esto que está acá son los cóndilos, el cóndilo más grandecito del cóndilo externo y el cóndilo más chiquitito del cóndilo interno. Y en la parte interna, eso que están viendo ahí, ese relieve es el espacio que queda entre los cóndilos, ¿ya? Que es donde se van a insertar. Aquí pueden imaginarse la inserción de los cruzados, por ejemplo, ¿ya? Y aquí tenemos la rótula, y la rótula tiene un espacio bastante importante respecto del margen superior de los cóndilos, básicamente porque el cartílago de la rótula es el cartílago más grueso del cuerpo. Entonces aquí lo normal sería que nosotros, viendo estas imágenes, no tengamos nunca un contacto entre la parte ósea de la rótula con la parte ósea del fémur. Ya eso tienen que tenerlo como referencia. Como una approach inicial, ¿no es cierto?, lo que es radiología de rodilla, pero eso es de otra asignatura. Aquí tenemos todas las estructuras de la rodilla. Tenemos la cintilla iliotibial, tenemos el recto femoral, los vastos lateral y medial. Estos tres tendones que son los tendones de la pata de ganso, el semitendinoso, el gracili y el sartorio, el ligamento rotuliano y el tendón cuadricipital. Entonces hay una diferencia ahí porque este es tendón, porque el recto anterior es un músculo que termina en la rótula, y este es un ligamento rotuliano, porque parte de la rótula y termina en la tuberosidad anterior de la tibia, ¿ya? Pues, algunos le dicen igual tendón rotuliano, pero en realidad lo correcto, la denominación correcta es ligamento rotuliano, ¿ya? La superficie de la rodilla es muy poco congruente, ¿ya? Y la congruencia aumenta gracias a esta estructura que tenemos acá, que son los meniscos, ¿ya? Los meniscos son un importante soporte para mantener la congruencia articular y van a evitar, por lo tanto, también de que ocurran fenómenos de desgaste prematuro en la rodilla, porque eso va a disminuir el contacto en las zonas de carga, ¿ya? Si no tuviéramos los meniscos, piensen lo siguiente, lo que va a ocurrir es que la persona, lo más seguro es que tenga una artrosis antes de que debiera tenerla realmente, ¿ya? Sobre todo en la parte externa, que es donde son más voluminosos los meniscos, ¿ya? Aquí tenemos una imagen que muestra el desplazamiento de la rodilla en un movimiento de flexión y nos trata de explicar un poco esta dinámica del rodar y deslizar. Ahora, hay que recordar que según Kaltenborn, lo que ocurre cuando nosotros flexionamos la rodilla es que la tibia se desliza hacia posterior, y que cuando extendemos la rodilla la tibia se desliza hacia anterior. Entonces esta imagen nos da una idea un poco diferente respecto a esa artrocinemática normal, porque aquí estamos haciendo una flexión de rodilla, pero si se dan cuenta, cuando ocurre la flexión de rodilla hay una simetría entre el rodar y el deslizar que determina que el fémur se posicione en la parte posterior de la tibia, acá. Entonces, si nosotros hacemos la imaginación, estaríamos pensando que el fémur rueda hacia atrás, desliza hacia adelante, en flexión, rueda hacia atrás, desliza hacia adelante, la tibia en flexión desliza hacia atrás. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay una simetría entre el rodar y el deslizar, de tal manera que tiende a rodar un poco más de lo que desliza. Por lo tanto, si esto debería haber rodado hacia atrás y deslizado hacia adelante, lo que está ocurriendo es que el fémur desliza menos hacia adelante y por lo tanto rueda más hacia atrás. Entonces, cuando hace ese movimiento, queda posicionado en la parte posterior de la tibia. Entonces, en flexión, esto pueden analizar lo que dije después como con calma, revisarlo, imaginárselo, hacer un esquema, pero para efectos del aprendizaje rápido, lo que tienen que pensar es que cuando el fémur hace flexión, se va a apoyar en la parte posterior de la tibia. Por lo tanto, clínicamente a mí me sirve saber que en la flexión yo estoy apoyado atrás en la tibia, y es más probable que también, ¿no es cierto?, se compriman los meniscos en la parte posterior, por lo mismo, ¿ya? De ahí vamos a repasar un poco ese concepto. La biomecánica de la rodilla determina la movilidad, ¿no es cierto?, importante que tienen los segmentos. La rodilla nos sirve para la deambulación, para subir pendientes y para bajar escaleras principalmente.
para la marcha el rango que necesitamos no es tan significativo, entonces nos sirve principalmente para adaptarnos a terrenos complejos, como sería por ejemplo subir escaleras, ¿ya? O pendientes, como dice acá. Hay una fuerza de reacción importante que se genera cuando el pie toca el suelo y genera una carga inercial en la pierna, que principalmente se logra mitigar por efecto de la flexo-extensión, ¿ya? Y eso va a facilitar movimientos de la rodilla en flexión y en extensión dependiendo de las cargas que se van generando, que pueden llegar a ser hasta 1.5 veces el peso corporal al caminar y puede llegar a ser el doble del correr. Acuérdense que en la cadera era 3.5 al caminar, en la rodilla dice 1.5 al caminar, pero puede llegar a ser un 3 hasta un 4 veces durante una carrera, ¿ya? También depende de la dirección en la que se va a dar la carrera, o sea, si eso le agregamos rotación o torsión va a aumentar mucho más. Además se inducen momentos, principalmente momentos de carácter flexor, que tienen que ser resistidos por el grupo muscular agonista, en este caso que son los extensores de rodilla. ¿Por qué? Porque si el talón apoya en el suelo durante la marcha, lo que se va a inducir es una flexión de rodilla. Pero tú cuando caminas no puedes permitir que la rodilla se te flexione demasiado. La flexión de rodilla ocurre, pero ocurre en muy pequeña cantidad, ¿ya? Si se flexionara demasiado, nadie podría caminar porque caminaríamos y nos desmoronaríamos, por decirlo así, caeríamos. Y esa reacción tiene que ser mitigada por el cuádriceps. Por lo tanto, la principal función del cuádriceps durante la marcha es evitar el colapso de las rodillas después de la fase de apoyo, ¿ya? Eso tienen que tenerlo claro, porque en ese momento es cuando el cuádriceps tiene una de sus mayores activaciones o la activación más constante. Si eso no pasara, tenemos solamente la opción de que el sujeto tendría que llevar su masa, su peso hacia adelante y evitar la flexión de rodilla durante la caminata. Tendría que caminar con la rodilla en extensión, bloqueada, ¿ya? Eso se puede hacer, pero es tremendamente ineficiente. De ahí vamos a ver una imagen respecto a eso. Entonces, la magnitud del momento depende del centro de rotación y la magnitud de la fuerza depende de los agonistas y los antagonistas también para equilibrar el momento. Entonces, si nosotros vemos la marcha en el momento del apoyo de talón, las fuerzas pasan por posterior a las articulaciones. Cuando pasan por posterior, en este caso, lo que van a inducir es flexión. O sea, en el tobillo ocurre flexión plantar, en el caso de la rodilla ocurre una flexión de rodilla, ¿ya? Esto es más o menos hasta el 8% de la marcha, del 0 al 8%. Se flexiona la rodilla. Después, ¿qué va a tener que ocurrir acá? Una contracción excéntrica del cuádriceps para evitar la flexión de rodilla. Y una vez que ocurre esa contracción excéntrica, pasa a ser concéntrica de tal manera que la rodilla vuelve a extenderse durante la marcha. Y una vez que se extiende, más o menos en el 15% de la fase de la marcha, la pierna completamente extendida va a transmitir la carga hacia la cadera, ¿sí? En otras palabras, es apoyo, cae, el pie flexiona, la rodilla se flexiona, después la rodilla se extiende. Eso es lo que ocurre cuando camina. Estoy exagerando. Apoyo, cae el pie, la rodilla se flexiona un poco, después se extiende. Si la flexión de rodilla es demasiada, el cuádriceps tiene que hacer más fuerza para contrarrestarla. Por lo tanto, una persona que apoya más con el talón induce más flexión de rodilla. Y como la carga en este caso de la rodilla es excéntrica, el cuádriceps va a tener que hacer mayor fuerza. Se podría vincular eso también con un posible mecanismo de lesión, por ejemplo, del tendón del cuádriceps. Porque piensa que ese cuádriceps está todo el tiempo que lo estiran violentamente en cada paso y tiene que contrarrestar esa fuerza con una contracción excéntrica. Es bastante probable que termine ocurriendo, por ejemplo, una tendinitis en una persona que trota o que corre o que hace, incluso que camina. Podría ser un mecanismo de tensión, ¿ya? Aunque pueden haber otros como fijaciones de la rodilla, etc. El eje mecánico del miembro inferior determina que lo normal sea un pequeño valgo de rodilla y eso nos debería dar un ángulo obtuso abierto hacia adentro de 170 a 175 grados. Si no ocurre eso, vamos a tener un varo de rodilla, que es lo que tenemos en esta imagen de acá, en el cual el centro de la rodilla queda por fuera de la línea de carga de la extremidad, ¿ya? Lo normal sería que pase más o menos a través de esto y que sería más cercano al valgo. Esto es un geno varo, ¿ya? Podría ocurrir también de que el ángulo esté aumentado y eso sería un geno valgo. Y también sabemos de que eso puede estar influenciado tanto por la cadera como por los pies,
¿ya? O sea, los pies pueden facilitar que ocurra esto y también puede ocurrir que la cadera facilite esto. En ese caso, la rodilla es una articulación intermedia, que lo que tiende a hacer es adaptarse a lo que ocurre en la cadera y lo que ocurre en el pie y en el tobillo. ¿Sí? Eso es importantísimo. Hay un dicho que dice que la cadera sufre por la rodilla y la rodilla sufre por la cadera también. Pero podríamos incluir también el pie en ese dicho. ¿Ya? Respecto de los movimientos, en la flexo-extensión vamos a tener que la extensión pasiva es 5 o 10 grados y activa rara vez sobrepasa la posición de referencia. Ya vimos un poco más o menos cómo se generaba eso. Y también influía la cadera, el nivel de tensión. Y en la flexión tenemos una flexión pasiva de 160 grados y una flexión activa de 140 grados. ¿Ya? En la rotación se da solo un ángulo recto, interna y externa, pasiva y automática. La automática está relacionada con los movimientos de flexo-extensión. ¿Ya? La rotación externa es de 40 a 50 grados y la interna es de 30 a 35 grados. También puede ocurrir acoplado al movimiento de cadera. Ahora, aquí dice, fíjense bien importante, dice está relacionado con movimientos de flexo-extensión. ¿Ya? Aquí hay un movimiento componente o accesorio. ¿Ya? Este movimiento componente está dado porque la rodilla cuando flexiona tiende a rotar interno y cuando extiende tiende a rotar externo. Y eso se da principalmente porque el ángulo, ¿no es cierto?, genera una asimetría en la rodilla. ¿Ya? Sobre todo en valgo normal. Puede ser que en varo eso se modifique un poco, ¿ya? Porque queda el ángulo cruzado. Entonces, cuando nosotros hacemos este movimiento, la rodilla tiende a rotar interno y cuando estiramos la pierna, la rodilla tiende a rotar externo. Y eso se ve también durante la marcha. O sea, durante la marcha, una persona que está caminando va haciendo rotación interna y externa la rodilla en pequeños grados, no mucho. En la flexo-extensión vamos a hacer el análisis respecto de los cóndilos. El cóndilo interno rueda de 10 a 15 grados de flexión y luego resbala. Entonces aquí estamos hablando de que hay una asimetría entre el rodar y el deslizar. Rueda primero y después resbala, ¿ya? Y el cóndilo externo rueda 20 grados de flexión y luego resbala, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Que como hay un cóndilo que se mueve más y otro cóndilo que se mueve menos, la rodilla queda rotada interna. ¿Sí? En flexión. Por eso ocurre el movimiento acoplado, porque hay un cóndilo durante la flexión y durante la extensión que se mueve más y otro que se mueve menos. ¿Sí? Recuerden también lo que aparece aquí en la imagen. Fíjense bien. Aquí tenemos el mismo dibujito. En la extensión de rodilla, la rodilla está centrada al medio de la tibia. Y cuando se flexiona, ¿qué es lo que ocurre? Se carga en la parte de atrás de la tibia, ¿ya? Entonces, el punto de carga es posterior, pero según la artrocinemática, durante la flexión la tibia se desliza hacia posterior. Posterior, claro. Ahora, eso es la regla de Caltewin, por eso les digo que esto como que no cuadra con la realidad, no cuadra. Se supone que si le damos una explicación más larga, se debería a la asimetría entre el rodar y el deslizar, ¿sí? Pero no cuadra. Cuando hacemos extensión, se va a tensar la cápsula posterior, por lo tanto, esta estructura va a quedar generando una presión sobre el líquido articular, desplazándolo hacia adelante, y se va a formar una especie de saco anterior con el líquido articular acumulado en la zona anterior. Entonces, esos globitos que se ven alrededor del ligamento rotuliano, cuando tenemos la rodilla extendida, son fondos de saco de la cápsula articular en los cuales se genera un reservorio de líquido sinovial. Y eso, al hacer la flexión, genera el efecto contrario. Hacen que el líquido sinovial se exprima en la parte anterior y se desplace hacia posterior. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos extensión, el líquido sinovial se va hacia adelante. Cuando hacemos flexión, el líquido sinovial se va hacia atrás. Los meniscos tienen una forma distinta, el interno y el externo. ¿Ya? El interno tiene forma de C. El externo tiene forma de O, ¿ya? Y COE. Esa es la forma
la mnemotecnia que se utiliza. ¿Ya? Ahora, fíjense en la imagen, el menisco medial tiene forma de C y el menisco lateral tiene forma de O. El menisco medial, de hecho, un poquito más largo, o sea, más antero-posteriormente más extenso que el menisco lateral. Y aquí tenemos una franja del menisco medial que se ve que está como unida a algo. Ese algo es la cápsula articular. ¿Ya? O sea, el menisco medial está unido a la cápsula articular, por lo tanto está más adherido a la superficie articular. ¿Ya? También tienen sus puntos de unión anteriores y posteriores. Y a diferencia de eso, el menisco lateral tiene unos puntos de unión que son un poco más centrales en la región de la tibia. ¿Ya? El ligamento cruzado anterior está más cerca de los puntos de inserción del menisco lateral y el menisco medial está más cerca del punto de inserción del ligamento cruzado posterior. Entonces, ¿cómo se desplazan los meniscos durante la flexión? Durante la flexión, los meniscos cubren la parte posterior del glenoide y pierden contacto con los cóndilos. Eso sería lo normal. ¿Ya? Y en la extensión, la parte posterior del glenoide está en descubierto. ¿Sí? Técnicamente aquí lo que ocurre es que los meniscos en flexión deberían acompañar al cóndilo, ¿ya? Aunque pierden contacto con él. ¿De qué forma? Si la rodilla flexiona, los meniscos se tienen que desplazar junto con los cóndilos hacia atrás para no tomar contacto con ellos, ¿ya? Si la rodilla rota, cuando hacemos la rotación externa, a ver si hay un gráfico acá sobre eso, no hay. Si hacemos la rotación externa, lo que va a ocurrir es lo siguiente. El platillo tibial medial se va a deslizar hacia adelante y el platillo tibial lateral se va a deslizar hacia atrás. Si hacemos la rotación interna, el platillo tibial lateral se va a deslizar hacia adelante y el platillo tibial medial se va a deslizar hacia atrás. ¿Ya? Si volvemos de nuevo a la rotación externa, en la rotación externa, el platillo tibial medial se desliza hacia adelante. Por lo tanto, el cóndilo queda atrás. Porque el platillo tibial medial se deslizó hacia adelante, significa que el cóndilo se quedó atrás. Lo lógico sería que el menisco acompañe el cóndilo quedándose atrás para no dañarse. Entonces, el movimiento de los meniscos acompaña a los cóndilos. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, si yo hago una rotación externa, comprimo teóricamente la parte posterior del menisco medial. Y si hago una rotación interna, se comprime la parte posterior del menisco lateral. ¿Sí? Teóricamente. El menisco no está pegado a la tibia. La lógica es que se mueva con la tibia. Pero resulta que si tú lo mueves con la tibia y dejas el cóndilo fijo, ¿qué pasaría con el menisco? Lo aplastaría la tibia, la glenoide. ¿Se entiende? No podría. O sea, si tú hicieras una rotación externa y el menisco avanzara, bueno, que de hecho lo va a hacer, va a avanzar, pegado a la tibia, ¿ya? Y no se moviera, quedaría chocando con el cóndilo. ¿Se entiende, no? Porque tú dices, mira, es que está pegado a la tibia. Perfecto. Está pegado a la tibia, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Parcialmente, porque el menisco externo no está pegado a la tibia. El menisco externo no está pegado a la articulación. Tiene unos ligamentos, pero no está pegado. ¿Se entiende, no? El menisco interno tiene los mismos ligamentos en los cuernos anterior y los posterior, pero está pegado a la cápsula articular. O sea, el menisco interno tiene menos movilidad que el menisco externo. Entonces ya partimos de la base de que tiene movilidad. ¿Se entiende? O sea, se tiene que mover dentro de la tibia. Si el menisco no se mueve con respecto a la tibia, aunque sea un poco, lo que ocurriría es que cuando los cóndilos se mueven, los pasarían a llevar. Porque acuérdate que cuando hacemos flexión o rotación, el cóndilo se apoya en la parte de atrás de la tibia. Y en la parte de atrás de la tibia, ¿quién está? El menisco. Entonces, ¿qué tendría que hacer el menisco? Tendría que correrse hacia atrás junto con el cóndilo para que no lo aplasten. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que tenemos acá en la imagen? ¿Ya?
Ahí dice, la rotación. Los meniscos siguen los desplazamientos de los cóndilos sobre la glenoides. ¿Ya? Entonces tú tienes que tener claro cómo se mueve el cóndilo. Ahora, ¿cómo puedes saber cómo se mueve el cóndilo? Porque lo obtienes de forma inversa al movimiento de la tibia. Si haces una rotación externa, el platillo tibial medial se desliza hacia adelante y el platillo tibial lateral se desliza hacia atrás, en una rotación externa, perdón. Rotación externa. Entonces, si el platillo tibial medial se deslizó hacia adelante, significa que el cóndilo se deslizó hacia atrás. No he hablado de todos los movimientos del cóndilo sigue el menisco. O sea, el menisco sigue el cóndilo. Ahora, ¿cuál es la lógica? En la flexión ocurre rotación interna y en la extensión ocurre rotación externa. Entonces, sáquenlo por lógica. Si hago flexión, los dos meniscos deberían ir hacia atrás. Si hago extensión, los dos meniscos deberían ir hacia adelante. Si hago flexión, los cóndilos, según Casterborn, deberían ir hacia adelante. Pero la verdad es que se apoyan en la parte posterior de la tibia. Si yo hago extensión, los cóndilos deberían ir hacia atrás, el deslizamiento, pero ruedan hacia adelante. Como hay una sincronía, ¿no es cierto? Lo que va a ocurrir es que en extensión los cóndilos se apoyan en la parte más anterior de la tibia. Por lo tanto, los meniscos deberían acompañar a los cóndilos hacia adelante. Entonces, en una extensión se comprimen los cóndilos por anterior y en una flexión se comprimen los cóndilos por posterior. Si hago una rotación externa, está quedando todo grabado así. Si hago una rotación externa, el platillo tibial medial se desliza hacia anterior y el platillo tibial lateral se desliza hacia posterior. Si el platillo tibial medial en rotación externa se deslizó hacia anterior, significa que el cóndilo se deslizó hacia posterior, el cóndilo medial. Por lo tanto, el menisco se tiene que haber desplazado hacia posterior con el cóndilo medial en rotación externa. ¿Sí? El cóndilo medial. Por lo tanto, la lógica sería, ¿no es cierto?, que si yo hago una rotación externa, el menisco medial se mueva hacia atrás. ¿Sí? Por eso es que en la asincronía, cuando ocurre, por ejemplo, un movimiento de flexión con rotación externa, es más posible que tú lesiones un menisco. La lesión típica de los meniscos ocurre por un mecanismo de flexión con rotación externa. ¿Por qué? Porque cuando tú flexionas, lo que ocurre es que el cóndilo se apoya en la parte de atrás del menisco. ¿Sí? Pero el platillo tibial hizo además rotación externa. Por lo tanto, ahí lo que hiciste fue que trataste de llevar el menisco por la tibia hacia adelante, pero por el cóndilo más atrás. Entonces, si juntas esos dos movimientos, es mucho más fácil que dejar el menisco. Entonces, cuando una persona tiene una lesión de menisco, la mayoría de las veces por un mecanismo de flexión-rotación externa. Menisco medial, cuerno posterior, lo más habitual. ¿Ya? Y eso se suma a movimientos de valgo y varo, que también pueden facilitar más la lesión de un menisco respecto al otro. ¿Ya? Y también nos dice un poco de la sincronía. De hecho, hay un test que se llama el test de McMurray, ¿lo conocen? ¿Ya? En el test de McMurray, tú lo que haces es llevar el talón hacia el lado del menisco que crees que duele. Por ejemplo, si hace rotación externa, debería doler el menisco medial. ¿Se entiende? Y si hago rotación interna, debería doler el menisco lateral. Lo hago con presión. Entonces, comprimo la rodilla y hago rotación externa. Si hago eso, debería doler el menisco medial. ¿Por qué? Porque comprimo el menisco, lo flexiono. Al flexionar, me llevo los cóndilos hacia atrás, lo comprimo, lo roto externo. Lo que está ocurriendo es que me estoy llevando el cóndilo con el menisco más hacia atrás. Entonces llega un punto en el cual me lo llevé todos tan hacia atrás que el menisco ya no alcanza a avanzar hacia atrás con el cóndilo y lo pilla. Esa es la lógica de por qué clínicamente ahí da el dolor. ¿Ya? Ahora, en el desplazamiento de la rótula sobre el fémur, la rótula en extensión tiende a subir respecto al fémur y en flexión tiende a bajar. Esto es mucho más fácil de entender porque si nosotros vemos la rodilla, miren en qué parte está apoyada la rótula. Acá adelante. Esto sería el fémur, entonces esto estaría arriba. Pero si yo flexiono, se coloca por debajo del fémur. Entonces, en flexión baja y en extensión sube. Tan simple como eso. ¿Ya? Entonces se mueve con un movimiento de traslación vertical largo a través de la garganta troclear. Acuérdense que aquí está el cartílago más grueso de todo el cuerpo, en la escotadora intercondilia, y esta fuerza que se va a generar acá va a aumentar sobre todo en flexión, porque en flexión se va a generar una especie de efecto arco-flecha.
en el cual el ligamento rotuliano con el tendón rotuliano en tensión van a presionar contra el cóndilo, ¿ya? Y esa presión que generan contra el cóndilo puede lastimar con el paso del tiempo el cartílago articular. Por lo tanto, lo más probable es que una lesión de sobrecarga del cartílago patelar se produzca por cargas en el movimiento de flexo-extensión, sobre todo durante la flexión, que es cuando más aumenta la carga, ¿ya? Y eso también depende de la disposición que tenga la patela, si está ascendida, descendida o lateralizada. Y en extensión, de hecho, se va a generar una fuerza distractora. Fíjense ahí en hiperextensión, el arco que se forma entre el ligamento rotuliano y el tendón rotuliano hacen que la rótula se distraiga respecto del fémur. Por lo tanto, las personas que sufren de dolor fémoro-patelar van a facilitar la distracción articular de la patela a través de la hiperextensión de rodilla. ¿Sí? Por otro lado, si la rodilla tiene una tendencia al valgo, es más probable que el eje de la pierna, ¿no es cierto?, esté medial respecto al pie y a la cadera. Por lo tanto, se forma un ángulo que es abierto hacia adentro. Y ese ángulo abierto hacia adentro facilita que la rótula se deslice hacia afuera. Como tengo la rodilla en valgo, si mi rodilla va más hacia adentro, la rótula va a querer ir más hacia afuera porque la cadera está más hacia afuera y el cuádriceps la tira hacia afuera y el ligamento rotular la tira hacia afuera. ¿Se entiende, no? Entonces eso hace que las rodillas valgas tengan una tendencia de llevar hacia afuera la rótula. Y si la rótula se va hacia afuera, lo lógico es que se cargue más el cóndilo externo y en la carilla articular del lado externo que en la carilla articular del lado interno. ¿Sí? Por eso que la mayoría de las condropatías femoropatelares ocurren con una deficiencia de la carilla articular externa de la rótula más que la carilla articular interna, ¿ya? Cuando tenemos una flexión de rodilla, el eje de fuerza pasa ligeramente por detrás del eje de flexo-extensión y eso lo que facilita es que ocurra una flexión y activa la contracción del cuádriceps. Acuérdense que ese pequeño esfuerzo de flexión es el que activa el cuádriceps para que el cuádriceps evite el colapso de la pierna, ¿ya? Que se bloquea en extensión junto con el ligamento. Y en hiperextensión ocurre lo contrario, y aquí vamos a tener una tensión de la cápsula articular posterior y de los ligamentos laterales de rodilla. Los ligamentos laterales de rodilla sostienen la rodilla junto con la cápsula articular en posición de extensión. Y tenemos dos ligamentos al interior de la rodilla que son los ligamentos cruzados, ¿ya? Estos ligamentos, como lo dice su nombre, van a ir cruzados unos con otros y también, bueno, esta es como una forma de recordar más fácilmente cómo se llaman. Al ligamento cruzado también le dicen ligamento cruzado antero-externo, ¿ya? Porque su inserción tibial se ubica en la superficie preespinal a lo largo de la glenoide interna y el menisco interno por delante y el menisco externo por detrás. Y su dirección es oblicua hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera. Por eso es que, acuérdense, ligamento antero-externo, ¿ya? ¿Por qué? Porque va oblicuo hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera, ¿ya? Entonces, la inserción femoral se efectúa en la cara axial del cóndilo externo, ¿ya? De esa manera, lo que vamos a hacer con este ligamento, que está en anterior y externo, y se va hacia posterior, ¿ya? Hacia la cara externa, ¿ya? Este ligamento lo que va a hacer es que va a evitar la traslación anterior de la tibia sobre el fémur. Ahí lo vemos. Entonces, si nosotros vemos la inserción inferior, está ubicada por delante y la inserción posterior está ubicada por detrás. Por lo tanto, cuando la tibia se quiera mover hacia adelante, lo que va a ocurrir es que este ligamento le va a poner un freno y le va a decir: tibia, no te muevas hacia adelante. ¿Sí? Entonces, la función de este ligamento es disminuir la traslación anterior de la tibia. Esa es la función, disminuir la traslación anterior de la tibia, ¿ya? Y el ligamento cruzado postero interno, acá, aquí está dada vuelta en la imagen para que no se confundan, tiene su inserción superior por delante y la inserción inferior por detrás, y obviamente también cruzado. Por lo tanto, lo que está evitando es que la tibia se deslice hacia posterior, ¿ya? Ahora, recuerden bien qué movimientos ocurrían cuando nosotros hacíamos extensión de rodilla. Cuando hacemos extensión de rodilla, la tibia se desliza hacia anterior.
¿sí? Cuando hacemos flexión de rodilla, la tibia se desliza hacia posterior. Entonces, también ayudan un poco a soportar algo de esos movimientos. ¿Ya? En extensión o hiperextensión, todas las fibras del ligamento cruzado anteroexterno se tensan, que es lo que le había dicho. Entonces, en extensión la tibia se mueve hacia adelante, por lo tanto el ligamento cruzado anteroexterno se tensa. Y en flexión se va a tensar el ligamento cruzado posterior. ¿Sí? Ahora, esto ocurre entre los 90 y los 120 grados principalmente, que es donde se queda más vertical y el final de la flexión se va a tensar más. Y eso es para evitar que la tibia vaya hacia el posterior. No, si tú tiras hacia adelante estás probando el cruzado anterior, si tiras hacia atrás estás probando el cruzado posterior. Mira, lo que pasa es que depende del test. El test de cajón se hace más o menos a 90 grados, pero el mejor test para rodilla, para evaluar el cruzado anterior, es el test de Lachman, y ese se hace con 30 grados de rotación y un poquito de rotación externa. En esa posición pones más en tensión el ligamento cruzado anterior, y si lo haces lo suficientemente rápido, vas a sentir el rebote del ligamento y te vas a quedar con la tranquilidad de que el ligamento está ahí y no está cortado. Y para el cruzado posterior, el cajón posterior, puede ser un test, pero por lo general el cruzado posterior no le otorga mucha estabilidad a la rodilla. Básicamente, ¿por qué? Porque si bien se tensa en flexión, se tensa sobre los 90 grados, entonces fisiológicamente tú necesitas poca estabilidad durante las flexiones de 120 grados de la rodilla. Es como muy raro que necesites hacer movimientos a ese nivel de flexión y que en esa situación necesites demasiada estabilidad, porque per se a esa posición ya la rodilla es muy inestable. Entonces tampoco te va a generar una gran combinación. De hecho, el mecanismo habitual de lesión del cruzado posterior es que el sujeto se cae sobre la rodilla y se pega en la tuberosidad anterior de la tibia con la rodilla en 90 grados. En 90 grados cuando está tenso el cruzado posterior. Entonces, me caigo, por ejemplo, y me pego ahí. ¡Pum! Y ahí la rodilla, la tibia se deslizó hacia atrás y eso va a producir una lesión del cruzado posterior. O la otra es que vaya corriendo y pega un frenazo. Y el frenazo hace que el cuerpo siga avanzando, pero la línea se queda atrás, entonces se corta el cruzado posterior. El cruzado anterior se corta regularmente por un mecanismo de valgo excesivo. Ese es el mecanismo que más propicia la lesión del cruzado anterior. Y también lo que le llaman la posición de no retorno, que es una mezcla de flexión con rotación externa. Es lo que produce la famosa triada de Odom, que es la lesión del cruzado anterior, del menisco medial y del ligamento medial. Triada de Odom. Cruzado anterior, menisco medial, ligamento medial. Y el mecanismo es flexión con rotación externa. En otras palabras, el sujeto queda con el pie pegado en el suelo, gira y ahí le agregan valgo y chao. ¿Okay? O a veces pasa que hizo esto, hizo una trancada y alguien le vino a poner la patada en el brazo. Eso podría ocurrir. Es como Ahora, ese mecanismo no es el más habitual. Lo que pasa es que vemos muchos pacientes que les pasó eso porque el deporte más común es el fútbol. ¿Se entiende, no? Pero si tú vamos, por ejemplo, 100 jugadores de fútbol versus 100 jugadores de tenis, o sea, de básquetbol, o 100 jugadores de voleibol, te das cuenta que los que juegan voleibol o los que juegan básquetbol son mucho más propensos a lesionarse el cruzado anterior que los que juegan fútbol, ¿ya? Y que cuando se lesionan, normalmente el mecanismo de lesión es porque saltaron y al caer quedan con la pierna en valgo, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros, como clínicos, vamos a ver más lesiones por el otro mecanismo, porque la gente juega menos voleibol y juega menos básquetbol y juega más fútbol. Entonces la mayoría de los que veamos van a ver por fútbol, los van a ver por el mecanismo, ¿no es cierto?, de no retorno, que es el que facilita la triada de Odom, que produce la lesión del ligamento medial, el menisco externo y el cruzado anterior. Flexión, rotación externa, valgo. Y eso ocurre porque el sujeto pega un frenazo y gira con el cuerpo cerrado contrario. Todo porque le entran con la pierna por al lado. ¿Ya? En la rotación externa de la tibia sobre el fémur, los ligamentos tienden a convertirse en paralelos, ¿ya? Mientras en el plano horizontal están más cruzados y pierden el contacto con el borde axial. Y la rotación interna no está limitada por la tensión de los ligamentos. Por lo tanto, en la rotación externa,
se va a tensar el ligamento cruzado posterior y se va a distender el ligamento cruzado anteroexterno. Aquí tenemos la vista medial, esa anatomía la pueden estudiar, la vista posterior, tenemos acá el popliteo, este músculo muy importante para la estabilidad de la extensión, viene siendo un símil de lo que es el anconio en el codo, viene a cumplir la misma función, un estabilizador en hiperextensión. Esto es el ángulo Q, que es el que produce la tracción rotuliana. Acuérdense que el cuádriceps se inserta más lateral, por lo tanto hay un ángulo ahí que se forma que es más o menos de 15 grados y que facilita que el cuádriceps traccione la rótula hacia afuera, ¿ya? Y eso facilita los mal alineamientos rotulianos. Ahí tenemos algunas distorsiones de la posición de la rodilla normal, ¿no es cierto? Que son el recurvatum, el valgo y el varo, que ya sabemos a qué se asocian. Si tenemos un valgo, la rótula va a tender a dirigirse hacia lateral, y en un varo la rótula va a tender a dirigirse hacia medial, y también se va a facilitar un poco la flexión.